¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos, colegas de todo el mundo? Hoy vamos a conversar con dos colegas que nos visitan desde Venezuela, porque queremos saber el día a día de lo que se desarrolla allí para la forma de administrar apropiadamente en su país, en Venezuela, por diferentes circunstancias. Todos sabemos que Venezuela es un país bastante grande, que tiene bastante copropiedad, pero también tiene algunas particularidades como la tienen todos los países del mundo. Así que quiero darle la bienvenida y agradecerle a Anabel Anacleiro. Ella es de la ciudad de Barquisimeto. ¿Cómo estás, Anabel? Muchas gracias por Hola, poder participar con nosotros. bueno, de verdad muy agradecida por la invitación. Aníbal, encantada, María Ángel, de conocerte, colegas de aquí de la Igualmente. ciudad, de aquí de Venezuela. En cualquier momento tendremos que ponernos en contacto para establecer contacto y intercambiar conocimientos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y también a María Ángel Urdaneta. Ella es de Maracaibo, también Venezuela. ¿Cómo está, María Ángel? Encantado de tenerte también en esta conversación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para Anabel, para usted, señor Aníbal. De verdad, muy contenta de poder participar en este espacio. Pues como dice mi compañera Anabel, mucho por aprender y compartir. De verdad que este mundo de los condominios da para todo, pues porque acá tenemos aprendizaje de todo tipo, a nivel de administración, de cómo manejar las comunidades, del todo el tema de convivencia, normativas. Es muy interesante. De verdad que yo toda la vida que he trabajado como administradora, llevo 3 años en el mundo de la administración del condominio y es como manejar mini empresas, Claro, ¿verdad? Y claro que cada sí. una con sus particularidades. Y Porque el condominio tiene, tiene todo lo que maneja una empresa a nivel micro. Y de verdad es muy interesante porque es una parte de la administración que yo la veo muy completa, porque podemos ojo, hacerlo todo. incluso María Ángel, yo me atrevería a decir de que son pequeñas ciudades, ¿verdad? Que tienen Ujú. absolutamente de todo, los habitantes, los reglamentos, la reglamentación, tiene que tener vigilancia, etcétera. Por lo tanto, son pequeñas ciudades también. Eh, Sí. Anabel, ¿cuánto tiempo llevas tú administrando comunidades? O 20 condominios, años. como se le dicen. ¿Perdón? Tengo 20 años administrando condominios. Y nunca termino de aprender. Yo tengo un post en Instagram que dice que el aprendizaje es infinito, porque aún después de tantos años administrando condominios, con los ciertos conocimientos que tengo en la materia condominial y gerenciar los condominios, eh, siempre creo que ha sido un reto para nosotros los administradores, gerenciar esos condominios. A pesar de que tú tengas todos los años de experiencia, siempre a veces te vas a conseguir casos nuevos, casos que nunca habías visto, Así es. que nunca habían aparecido. Entonces tienes que, bueno, ir encaminada pues a resolver los conflictos, etcétera, etcétera. Sí, los condominios aquí en Venezuela, como dijo la colega María Ángel, son pequeñas ciudades, son como una microempresa, pero también casi todos, la mayoría son diferentes. No Así todos es. los podemos manejar igual, de la misma manera, no podemos. Todos tienen su propia personalidad, digo yo. ¿Verdad? Cada Sí. una, aunque sean exactamente igual, construyeron dos torres, ¿verdad? Muy exactamente igual una al lado de la otra, cada una tiene su propia, su independencia y no es igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque influye la gente que está viviendo ahí, los trabajadores que pudiera tener, influye la situación, el tipo de mantenimiento que se les haga, la convivencia entre los vecinos. Entonces, aunque sean exactamente igual, siempre tienen personalidades distintas. Así que plenamente de acuerdo con esto. María Ángel, ¿qué tipo de comunidades existen en Venezuela? Bueno, yo tengo comunidades que se rigen bajo la ley de propiedad horizontal,
que son las que están bajo la forma de edificios que se dejan llevar actualmente por la ley que los regula, que Perfecto. como les nombraba, pues la ley de propiedad horizontal. Y hay comunidades que son de casas, tipo villas, Ya. las cuales han adoptado este tipo de ley para su reglamento. Sin embargo, también se manejan mediante el Código Civil, porque no tienen un reglamento como tal, pero se manejan bajo la misma figura de la ley de propiedad horizontal. Ah, perfecto. Ok. ¿Y de qué año, María Ángel, es la ley? De 1946, si mi memoria no me falla. Ah, perfecto. Y La ley de propiedad horizontal tuvo tres modificaciones, María Ángel. Fíjate, yo estuve hablando con el colega Aníbal y la ley este año cumple 43 años, 42 años. mira, Ya casi te la voy edad, a decir, casi mi edad, 42 años cumple la ley de propiedad horizontal 42. Una con su, legislación muy con su, vieja. sí, con su última modificación en el año 1983. Wow. Efectivamente. Fíjate, Ahora, Aníbal, algo muy importante ¿mm? que debe conocer no solamente tu espacio o las personas que te escuchan, sino también el mundo entero. En Venezuela, todas las comunidades o todos los condominios son diferentes y no lo digo solo por la convivencia o por las personas que están allí. Te lo digo porque la ley de propiedad horizontal establece en su artículo 26 que la constructora, en el momento que se encarga de enajenar los inmuebles, que te va a vender a ti tu inmueble, ellos deben registrar un documento que se llama documento de condominio. Entonces, este documento de condominio no es igual para todos los condominios en Ah, Venezuela. ¿Ves? existe, ok, existe en cada condominio una reglamentación particular, Interna. Particular. ¿sí? Uh-huh. A, a esto le llamamos, yo particularmente le llamo su partida de nacimiento. ¿Ok? Conocimiento. Ajá, Ok, así es. pero ¿tiene un nombre legal? Se llama documento de condominio. Ah, Ese es su correcto. nombre legal. Ok. De hecho, En Chile ajá, le llamamos reglamento de copropiedad ok. a ese Uh-huh. reglamento interno. Y de hecho, las constructoras están obligadas a emitir este documento con su normativa interna, pero tenemos un Uh-huh. grave problema, Aníbal. ¿Cuál? Tenemos un problema que la constructora redacta este documento con su normativa interna, eh, es obligatorio, de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, ¿verdad? Claro, Una sí. vez que ellos terminan de enajenar el 75% de las unidades inmobiliarias, se forma la junta de condominio, pero para que esta junta de condominio nueva, esta junta que se está formando nueva, que ya la constructora se va porque ya vendió el 75% y nos vamos a constituir como junta de condominio, te estoy hablando todo en términos de ley de propiedad Sí, horizontal, ¿ok? correcto. Necesitamos del 100% de las alícuotas para cambiar El el documento, 100%. el 100%, el Bueno, 100%. lo que conversábamos hace un rato atrás, antes de empezar el programa con Anabel, es que precisamente para eso son las asociaciones gremiales. Por eso que es importante que existan en ese país, porque es distinto que cuatro, cinco o seis administradores vayan a hablar con algún parlamentario o con alguna autoridad para contarle esto, que vaya una asociación formal a, en representación de todos los administradores del país, a manifestarle a la autoridad, digamos, que es mejor solucionar ese problema porque esto acarrea una serie de situaciones. El 100% es francamente absurdo porque es imposible, o sea, basta con que uno no esté de acuerdo para que No no se estoy de pueda. acuerdo. Claro, entonces creo de que para eso justamente sirven, entre otras cosas, y ojo, y también para la protección del propio administrador, sirven las asociaciones gremiales. Así que Uh-huh. ya vamos a llegar a ese punto, pero quería consultarte. Y con esta ley tan antigua, María Ángel, ¿es factible manejar el condominio? ¿Es factible ir avanzando en una buena convivencia?
Bueno, ciertamente creo que hay muchas cosas que se deben actualizar. La ley necesita un refrescamiento para llevarse a los tiempos actuales. Sin embargo, no sirve como punto de referencia, como marco legal para la toma de decisiones ante distintas situaciones, ¿no? Y como le digo, bueno, uno también se apoya en las leyes aprobadas en Venezuela para aquellos casos que mediante la ley de propiedad horizontal no se puedan resolver. Sin embargo, para los tiempos en los cuales se hizo la ley, en mi opinión está bastante completa, si requiere ciertas actualizaciones o modificaciones para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero hasta ahora nos han permitido mantener comunidades sanas, pues a través de esta reglamentación. Ah, muy bien, perfecto. Ok. Uh -huh. En cuanto a la morosidad que tienen ustedes en general, digamos, en la experiencia de ustedes, no, no del país, porque no, no creo que hayan estadísticas. ¿Es muy alto la morosidad en general? ¿Cómo lo ven ustedes el promedio de las administraciones que tienen actualmente? Anabel. Es muy fluctuante y no hay un promedio real en morosidad. Fíjate, yo estuve leyendo que, bueno, aumenta la morosidad en Venezuela por la situación económica. Mira, siempre, y María Ángel lo debe saber, hemos tenido condominios que tenemos siempre el mismo moroso recurrente todos los años. Siempre es el mismo. Ah, A veces tenemos comunidades donde tenemos atrasos de 2, 3 meses de uno o dos propietarios. Yo, por lo menos en los condominios que manejo, te puedo decir que siempre tengo un individuo ya, que se atrasa con el condominio. Parece que lo hicieran como a propósito y esta persona es dura y fuerte de pagar, pero yo considero que no ha ido en aumento la morosidad No. de condominio, no. Eso depende, eso depende. Hay que hacer mucha planificación. Mira, yo Uh cuando hablo -huh. con las juntas de condominio, siempre les digo que tenemos que planificar los gastos de manera claro, de que el recibo se mantenga siempre en un promedio mensual, que el propietario, cuando vaya a hacer su presupuesto mensual, diga, estos $100, un ejemplo, va dirigido al condominio. O sea, que ya él sepa de antemano el promedio que va a pagar de condominio. claro. Entonces, estas fluctuaciones de muchas empresas administradoras que te ponen el condominio un mes en $80, otro mes en $200. Ah, no. Ojo, voy a hacer la acotación de que estamos hablando de moneda norteamericana, dólar Sí, estadounidense, pero siempre pagaderos a la tasa del BCB del Banco Central, ¿ok? Como ok, moneda de referencia usamos el dólar, ¿ok? Siempre usamos el dólar como moneda de referencia. Pero los propietarios pagan a la tasa del Banco Central de Venezuela del día que pagan. ¿Ok? claro. Lo voy a acotar porque estamos hablando de un programa que es público y es ilegal en Venezuela pagar, exigir el pago en divisas o exigir el pago en bolívares, pero a dólar paralelo o dólar promedio, no sé a nivel si tú has escuchado sobre eso. Sí. A propósito ya que salió el tema, ¿cuánto ha sido la inflación en los últimos 12 meses en Venezuela y cómo afecta esta inflación en el funcionamiento del condominio? Porque lo que compraste y pagaste como administradora eran 100, pero dependiendo de la variación del alza o la inflación, vas a recibir menos dinero. ¿Tienen más o menos ustedes la estadística de cuánto ha sido la inflación en los últimos 12 meses aproximadamente? Bueno, no sé qué dice María Ángel, pero los datos sobre la inflación en Venezuela yo no los he visto publicados últimamente. ¿Qué dice María Ángel? No, tampoco. Sin embargo, creo que en los actuales momentos podemos estar hablando de inflación casi que diaria, porque la tasa de BCB cambia todos los días y los cambios que se están suscitando actualmente son drásticos de un día para otro. Para nosotros también ha sido todo un reto porque nosotros comenzamos a recibir las cuotas durante los primeros 10 o 15 días del mes y hay pagos que son programados para los primeros días y otros para los últimos días. Entonces, técnicamente el dinero en bolívares que recibimos durante los primeros días no tiene el mismo valor para el final de mes. Entonces, es un reto la planificación financiera para los condominios porque tenemos que tratar de
administrar y ahorrar esos recursos o utilizarlos de manera eficiente, es decir, irlo utilizando de la forma más efectiva y rápida posible para no perder el valor del dinero en el tiempo, porque en los cálculos que yo he sacado en mis condominios, estamos hablando por una pérdida por tipo de cambio entre 20, 30 y hasta puede llegar a $50 en el mes, de solamente por efecto de devaluación de la moneda. Entonces, Bueno, bueno, allí acabo de juega un mirar, papel. acabo de mirar y el promedio del año 2024 fue del 48% anual, la inflación, o es decir, un 4% mensual, aproximadamente la inflación. Bueno, ¿Cuánto? fíjate, Aníbal, ¿qué es lo que sucede? Es muy difícil, nosotros entramos en una etapa de hiperinflación, que bueno, todo el mundo lo conoce, Venezuela entró en una hiperinflación donde lo que te costaba en la mañana 100 bolívares, en la tarde te costaba 150. Claro, Esto porque estamos hablando de una moneda totalmente devaluada, ¿ok? En función del dólar. Entonces, ¿qué sucede? Que en el año 2018 el Banco Central de Venezuela emite una ley, ¿verdad? Una nueva ley donde ya libera y da permiso, por decirlo de alguna forma, de que podamos utilizar el dólar como moneda de referencia, moneda de perfecto, cuenta o moneda claro. de pago. Entonces, por lo menos en la última reconversión monetaria que hubo en Venezuela, creo que fue, María Ángel me corrige si me equivoco, 2018 o 21, la última reconversión, 18, creo. 2018, yo ya había tomado todas mis previsiones en base a este artículo, ya yo había dolarizado mis deudas, yo dolaricé mis deudas, entonces el condominio no tuvo una pérdida monetaria importante, pero Ya, hubo condominios que no se habían adecuado al dólar y esta reconversión monetaria, al quitarle todos estos ceros a la moneda, devalúa el condominio hasta la quiebra, digamos que hasta y la eso, quiebra, ok, Aníbal. sí, de acuerdo. ¿Y esa dolarización está incluida dentro de los sueldos de los trabajadores en general? Porque la mayoría de los residentes deben contar con un sueldo. ¿Ellos también tienen ese reajuste? Porque Sí, señor. si no, no la Aquí alcanzan. trabajamos, sí, sí, fíjate, aquí el condominio, el procedimiento que ahorita María Ángel te lo va a desarrollar un poco más, eh, se calculan todos los gastos al dólar del día de la emisión del recibo, ¿verdad? Yo voy a emitir el recibo hoy, calculo mi nómina, calculo mis gastos, calculo todos los gastos básicos que van a ser que mi condominio se desenvuelva, como es la vigilancia, la administración, la luz, el agua, la Claro, nómina, ¿ok? Los gastos fijos, ordinarios, como les llamo yo. Todo al dólar, yo lo manejo al dólar. Cuando la persona va a pagar en base al dólar, pero por la tasa del día del BCB del pago. ¿Ok? claro, correcto. Cuando le pagamos a nuestros proveedores o pagamos nuestra nómina, ellos van a recibir su nómina al dólar. Si ellos, por ejemplo, cobran $40 este mes, van a cobrar $40 y siempre a la tasa del BCB se le hace el cálculo. María Ángel, Perfecto. Ok. complementame, Clarísimo. ayúdame. Clarísimo. María Ángel, ¿la ley permite algún tipo de aplicación de multa a los infractores de la ley de copropiedad o de las normas que tenga el condominio? ¿No? No, de hecho, casualmente en estos días tuve un caso que me tocó llevar con un abogado, por cierto, la esposa del señor Edwin es la que me asiste en los casos de cobranza extrajudicial. Yo le planteaba el caso, la señora debía más de un año. Gracias a Dios se pudo resolver de forma apropiada, la señora canceló, sin embargo, hubo que exonerarle un monto que la administración anterior lo tenía identificado como mora. Ya. Entonces, eso no procede para los pagos, por lo menos no de esa manera, que es lo que se estila calcular la cuota ordinaria en base a los gastos del condominio y ofrecer un descuento por pronto pago para incentivar a los que cancelan al día.
Me explico, por ejemplo, si la cuota ordinaria del condominio son $80, se ofrece un descuento por pronto pago que puede ser hasta de 70 o de $60 para que tenga la persona que paga al día tenga un beneficio, un descuento en ese monto, la cuota ordinaria, y la persona que no pague al día o que tenga alguna morosidad se calcula en base a la cuota ordinaria, a la cuota completa. Correcto, pero si hay 10 que pagan al día, van a ser 100 que no, digamos, bolívares o lo que sea, que va a recibir de menos el condominio. Por lo Sí. tanto, yo gasté 100 y estoy recibiendo 88. Estoy pensando Ujú. en dinero. ¿Cómo cuadro esa diferencia? Sí, lo que pasa es que lo que nosotros otorgamos como descuento por pronto pago, ¿verdad? Se establece allí, como decir, un fondo, donde aquel que me cancela la diferencia del descuento por pronto pago pasa a formar parte de ese fondo. Y si ese fondo no ingresa, no tenemos el fondo de descuento por pronto pago. Ah, ¿Sí me expliqué? Exactamente. ok, Ujú. perfecto. ¿Se Sí. entiende? Sí, correcto. Eh, Sí, porque es como usted dice que nosotros tenemos que considerar en la cuota con el descuento la claro. totalidad de los gastos, porque si no me estaría faltando una parte de la torta. Sí, entonces al final, después de un año, no van a ser Sí. un 10%, va a ser un 100% de lo que debía haber recaudado que ya no lo tengo, digamos, Y o sea, casi por un mes. ejemplo, por colocarle un ejemplo, yo tengo un caso de un condominio que tiene 97 viviendas. Para el mes de marzo, cerramos de las 97, cancelaron 98 con el descuento por pronto pago. Solo me faltaron dos, que son las viviendas que tengo en mora. Entonces ya técnicamente a ellos se les carga la cuota ordinaria en su monto completo, como debe ser. Sí, ¿Qué favorece esto? Que al momento de alguna revisión con un abogado, ¿verdad? Los cálculos para la cuota ordinaria están hechos de forma correcta y no se le está cobrando a la persona deudora o al moroso un cargo adicional por el tiempo que estuvo durante y, la mora, y porque allí está se le calculada la puede cuota cobrar ordinaria completa. intereses, se le puede cobrar intereses. Se le podría cobrar, pero solamente los que establece el Banco Central. Ok, Más correcto. de eso no se Y puede no hay calcular. ninguna otra Bueno, sanción que bueno, pueda. Sin fíjate, embargo, Aníbal. Ujú. como ¿No? decía mi compañera Anabel, lo que se estila es todas las deudas, estimarlas en los Sí, montos en dólares. De manera que al momento que vaya a cancelar el propietario, eso se actualiza a la tasa del Banco Central del día y esto permite tratar de proteger un poco al condominio, porque si nosotros calculáramos esa deuda de un año, 2 años, de pronto sí, que va a pagar una persona que tiene morosidad, si estuviesen en bolívares, eso es sal y agua, por más que tú le apliques unos claro, intereses por el tiempo claro, que ha casi nada. transcurrido. Mira, Ujú. Existen, los intereses contemplados, en la ley de propiedad horizontal creo que es del 3% anual. Si nada, mal, sí, nada, sí, sí. no es Fíjate, no nada. es nada, pero el legislador establece en algunas sentencias, creo que unas que yo leí por allí. Fíjate, tú no puedes indexar doblemente, tú no puedes multar dos veces o cobrar dos veces a un propietario. Si Bueno, tú cobras en dólares y estás claro, cobrando la tasa del BCB, se supone que ya tú tienes protegida la moneda. sí, Entonces la yo tiene no puedo defendida. pretender, aparte de cobrar en dólares y que me pagues al BCB, también calcularte unos intereses. O demandarte por cobro de bolívares y pretender que el juez calcule una indexación monetaria, porque ya tú lo estás indexando. En la medida que el dólar aumenta, esa persona pues te debe más bolívares. Y Claro, esa es una forma Claro. de proteger al condominio. Entonces, correcto. yo le hago un llamado a, por lo menos en Venezuela, a todas esas administradoras que pretenden cobrar en dólares y también aplicar intereses, están totalmente errados. No es así, Es no funciona Ok, correcto. así. Y vamos a lo, seguir. Nos queda clarísimo el tema, pero hay otra pregunta que necesito hacerle. ¿Existe algún organismo en Venezuela que regule a los administradores? Que los controle, que diga lo que tiene que hacer el administrador o que no tiene que hacer. la ley de propiedad horizontal establece cuáles son las funciones del administrador, Las claramente. obligaciones del Sí, administrador. señor. Sí. Sí, Ah, correcto. todas.
Y si no No, y si no las cumple, ¿lo sanciona la ley con algo? sí, sí, penalmente pudiéramos tener sanciones de índole penal, y por otra parte podemos ser revocados del cargo sin perjuicio en cualquier momento, sin ningún Correcto, tipo de perjuicio. O sea, yo puedo ser claro, electa, que en una oportunidad me pasó, yo fui electa por asamblea de propietarios, y no había terminado el año cuando fui revocada, bueno, porque simplemente la Junta quiso que administrara la prima de la tía de la amiga, que pasa claro. muchas Eso es típico. veces, y Pasa mucho. Todos los países. te Ok. Sí. revocan, así de sencillo, con En todos una los países carta. pasa lo mismo. Perfecto, pero otra cosa que también pudiera sucedernos a las administradoras es que hay una corresponsabilidad legal, porque te explico, Aníbal. La ley de propiedad horizontal establece que la administración de los condominios la rige la asamblea de propietarios, la junta de condominio y el administrador. O sea, no hay una coma. ¿Qué Ah, significa? Que nosotros somos un órgano administrativo y Sí. lo establece claramente la ley de propiedad horizontal. ¿Qué sucede? Que cuando hay una denuncia o cuando hay una demanda, los administradores estamos implicados también en las demandas que algún propietario pueda realizar en contra del condominio. A la Junta, normalmente no lo hacen directamente a la Asamblea de Propietarios, lo hacen, se van contra la Junta o se van contra el administrador. ¿Por qué? Porque también hay mucho desconocimiento, mira, de la comunidad. La ¿existe comunidad, alguna, existe ujú. alguna exigencia por parte de la autoridad para ejercer la actividad de administrador? ¿Tiene que tener un curso, estar titulado de algo? ¿O cualquier persona puede administrar condominio? María Ángel. María Ángel, Ajá. No, de hecho, la persona que puede que se designe como administrador del condominio, como decía mi compañera Anabel, puede ser o es elegida por una asamblea de copropietarios. Pero en los claro, casos que hemos visto, pueden ser profesionales de cualquier tipo. De hecho, a veces que pasa mucho, que quizás se apoyan mucho en familiares, en primos, en hijos de los mismos copropietarios, ¿verdad? Para de pronto quizás ahorrarse un poco de dinero, de llevarlo con un administrador externo o de contratar a una empresa para la administración. Entonces, la ley no te prohíbe ningún tipo de cargo específico o de profesión específica para ejercer el cargo de administrador. De hecho, no debe ser un administrador graduado de profesión. En correcto. mi caso, yo soy economista, tengo una empresa administradora de condominio, y ejerzo esta profesión de administrador, que es lo que he hecho toda mi vida, pues. Correcto. Pero he visto ingenieros que se dedican a esto, he visto contadores que se dedican a esto, he visto administradores y he visto otras personas también que no tienen digamos así, una profesión como tal, pero llevan muchos años administrando condominios. Claro. Entonces también es válido. Recién mencionaba que la ley establece claramente cuáles son las funciones del administrador. Eh, Anabel, las principales funciones que establece la ley, ¿cuáles serían? Mira, las principales, la número uno creo que es llevar la contabilidad, los ingresos y los gastos, establece la recaudación, vigilar las cosas comunes, realizar los gastos de conservación y mantenimiento, llevar los libros de acta, no sé si ya lo dije, velar porque se cumpla el reglamento del documento de condominio. Fíjate, Correcto. este administrador, como lo dijo María Ángel, puede ser cualquier persona. Puede ser una persona natural o jurídica que la asamblea de propietarios designe. Pero fíjate que el colega, el profesor Edwin Polanco, dijo algo muy importante estos días que estuvimos conversando, que la ley dice claramente llevar la contabilidad de los ingresos y gastos. Entonces yo me pregunto, estas juntas de condominio que se manejan internamente, se administran internamente, porque para que sepas, Aníbal, aquí también hay juntas que, como la ley dice, que ellos también pueden administrar, el tesorero es el que administra, no hay administrador.
Ah, Pero Es fíjate, correcto. exacto, pero ellos no están, no tienen la capacidad de llevar una contabilidad. Tendrían en este caso que contratar a un contador para que maneje la contabilidad. Entonces, yo digo, bueno, no estás ahorrando nada, porque igual tienes que contratar una figura externa que te maneje la finanza, que te claro, haga los recibos. ¿Ok? claro. Entonces, sí, pero La parte normalmente, administrativa. pues, sí, son muchísimas las responsabilidades. En el artículo 20, fíjate, tenemos una responsabilidad muy importante que es que nosotros, los administradores, representamos jurídicamente a la comunidad. ¿Qué Los Sí. quiere decir representantes esto? legales, claro. Sí, nosotros podemos, por lo menos en mi caso, ya no con solamente ser nombrada en la asamblea de propietarios como administradora, yo puedo otorgarle un poder a un abogado para Claro. que nos represente. Entonces, una pues de nuestras funciones es representar a la comunidad en materia jurídica, ¿ok? Por supuesto, apoyados con abogados. Este, lo más importante es entregar todos los años en una asamblea ordinaria, porque no sé cómo se llama en Chile. Igual, Aquí igual, tenemos las asambleas ordinarias y extraordinarias. En claro. una asamblea ordinaria anual, entregar Hacer la nuestro contribución. informe de gestión y de cuentas. Rendición de cuentas se llama en Chile, Sí, una vez sí. al año por Sí, lo menos en correcto. asamblea ordinaria. Eh, María Ángel, ¿existe en la ley alguna exigencia para que tú como administradora estés una cantidad de tiempo determinado a la semana en cada condominio que administras o te deja plena libertad para que tú lo manejes? Bueno, en la primera pregunta que me hizo sobre si existe algún tiempo determinado, ¿Mm? generalmente los periodos se hacen a un año al igual que las juntas. Eso también depende mucho, como decía No, mi compañera perdón, Anabel, de cómo esté constituido el no, condominio. perdona. No, mi pregunta es, ¿te exige la ley a que tú en la semana estés presente en el Ajá. condominio una cantidad de tiempo? Bueno, determinada, la ley no lo determina, pero como dice Anabel, existe una responsabilidad por parte del administrador por velar por el buen funcionamiento del condominio y de llevar toda la parte operativa y de mantenimiento del mismo. Para que eso funcione, uno debe hacer visitas al Claro, condominio, claro, pero todo también depende de cómo esté constituido el mismo. En este sentido, le digo, por ejemplo, hay condominios que son muy grandes que tienen oficinas. En esas oficinas nosotros colocamos un administrador que se encargue directamente desde el condominio de claro. manejarlo de forma interna. Mientras que hay otros condominios que son más pequeños, que los llevamos a distancia y lo que hacemos son visitas programadas. Por Claro. ejemplo, en mi caso como empresa, yo tengo un supervisor operativo que él va una vez a la semana y me hace un chequeo de todas las instalaciones y me hace un reporte, el cual yo envío a la Junta con los detalles que hay que mejorar. Por ejemplo, si hay bombillos quemados en las áreas comunes, si las bombas están en pleno funcionamiento, si el cerco eléctrico está funcionando de forma correcta, entre otras cosas. Eso en la parte operativa. Y en lo que tiene que ver con la finanza, técnicamente estamos todos los días en contacto con las juntas de condominio que manejamos a distancia, pasando los reportes que sí de disponibilidad, cobranza y toda aquella información, cuentas por pagar, todo lo que tiene que ver con el presupuesto del condominio como tal. Perfecto. Muchas gracias. Anabel, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las mayores fuentes de conflictos en los condominios que tú administras o has administrado? Conflictos. Bueno, mira, hay muchísimos tipos de conflictos. En los edificios, sobre todo en los edificios, el ruido de los pisos superiores, eh, el mal uso que se le hace a los estacionamientos, a los los botes de agua de los aires acondicionados causan mucho Ah, conflicto en los condominios. Eh, a veces me ha sucedido en casos mayores. Yo te estoy hablando de estos casos que vivimos el día a día, que sí, el ruido, que el puesto del estacionamiento, que el agua que me cae del aire. Pero fíjate que tuve un condominio donde hubo casos mayores, vamos a decir, más graves, que era, por ejemplo, cuando se trataba ya de la seguridad del condominio y nos tocaba o nos tocó ir al Ministerio del Ambiente
a otros organismos, ¿verdad? Para poder cortar árboles que podían, por los vientos o por No, las claro, lluvias, caer. ya. Entonces, a nosotros nos pasó un conflicto que fuimos denunciados ante en ese momento el SUNDE, que es la superintendencia que se encarga del consumidor, pues de atender al consumidor. Justamente el nombre te lo tengo aquí completo. Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. En Ah, ese momento ellos estaban ocupándose de los condominios residenciales, ya ahorita no lo hacen, ¿ok? Ya no, pero en ese ok, momento sí. Y eso generó un conflicto que fuimos denunciados porque queríamos cortar los árboles y nos trajo consecuencias, de verdad, digo que muy incómodas, claro. porque eran audiencias tras audiencias tras audiencias, etcétera, etcétera. Pero sí, no sé qué otros conflictos se ha conseguido, María Ángel, pero Ahí le de vamos a todo, preguntar a vemos ella. de todo. Ok, gracias, Las Anabel. mascotas. María Ángel, la mascota, ¿verdad? Eso Las en todos los mascotas. países pasa lo mismo. Los Sí. ruidos, que también Los decía Anabel, claro. morosos que no quieren pagar, entonces denuncian al administrador porque les está cobrando, según ellos, una deuda que no es. Me pasó un Ah, caso que también, o porque los tenemos publicados en la cartelera. Sabes sí, que es Claro. ilegal, pues, publicar al moroso en las carteleras que están dentro de los edificios. Pero, Yo particularmente, dime, Aníbal. no, no, sigue, por favor, que ahí te voy a Ah, hacer bueno, otra pregunta. fíjate, estos morosos que dice María Ángel, de verdad que a mí me da risa. Yo digo, bueno, si sí. tú no tienes para pagar un condominio, vas a pagar un abogado para demandarme porque te tengo Claro. publicar. Porque la ley lo prohíbe, Aníbal. Aquí la ley lo prohíbe publicar con nombre y El apellido al nombre, moroso. pero la unidad sí, la unidad Sí, la unidad sí se puede la publicar. Sí, pueden, claro, publicar. la unidad Mira, sí, pero yo es que, considero que uno tiene que ser transparente sí, y en eso no estoy de acuerdo mucho con el legislador en la materia de que tú no tienes por qué publicar y ponerlo, someterlo al escarnio público porque es que es una información pública, es una pública. información que Y, todo el mundo debe conocer. claro, y todo el mundo tiene Saber quién es el derecho, que de los que debe. viven ahí, son todos socios, por lo tanto todos tienen Claro, derecho tú decías recién, ¿verdad? Que es como administrar una empresa o cada edificio es una empresa, cada condominio. Por lo tanto tiene sus socios, tiene su inversionista. Entonces, claro, que tienen acciones, ¿verdad? Porque cada porcentaje de cada uno son las acciones de cada uno de ellos. Por lo tanto, tienen derecho a saber cómo funciona el condominio y cuánto le están debiendo a ellos, etcétera. Solamente un dato para comentarlo. En Chile, si alguien se demora más de 3 meses en pagar los gastos comunes, eh, el administrador, con autorización de la Junta de Vigilancia o la Junta en este caso, de el administración, condominio. Ujú. de condominio, puede cortarle la energía eléctrica al tercer mes. Así que aquí problema en morosidad generalmente no es mucho. Claro, no Sí. queremos nunca llegar a ese extremo, pero existe la posibilidad. O sea, si tú no me pagas, yo puedo como administrador amenazarte o decirte, mira, si no pagas, vamos a tener que cortarte la luz. Así que, bueno, eso es para comentarlo nomás en Chile. Y ahora Panamá Acá también está también, haciendo lo mismo. acá ¿Eh? también en Venezuela hay algunos servicios de los cuales se puede pues, prescindir. Por ejemplo, si se paga, por decirle algo, un servicio de llamada telefónica para apertura del Ah, portón, se podría inhabilitar siempre y cuando la persona tenga cómo accesar. Es claro, decir, que no se le eh, niegue el libre acceso a su vivienda, claro, porque eso eso sí. sí, sí es un problema, ¿no? Hay ciertos servicios que uno puede evaluar, pero muchas juntas preguntan, por ejemplo, en edificios, ¿será que le podemos bloquear el acceso del ascensor? No, porque si la persona tiene una emergencia, nos podemos ver involucrados en un problema legal. Claro, Entonces correcto. son temas muy delicados. Pero quería comentarles un caso Mm. de conflictos, de morosidad que me tocó pasar, que fui citada a la intendencia por un moroso. Y entonces, casualmente, esa persona que fue morosa había reconocido el libro de actas y toda su deuda. Estaba establecida el monto, debía, creo que eran $470, firmado por todos los presentes y que la persona se comprometió públicamente a pagarlo. Y me lleva a mí una intendencia porque decía que ese no era el monto. Y yo le explicaba al intendente,
pero como él firmó un libro de actas que es de conocimiento público, y le preguntaba que, ajá, dígame usted como mediador, ¿qué solución le ve a este caso? Porque la única que yo encuentro es que la persona pague y se acaba el problema. De resto no podemos hacer nada, porque la persona, bueno, estaba presentando comprobantes que ya habían sido aplicados a deudas anteriores, pero ella lo tenía relacionado como el pago del mes. Entonces yo le explicaba, pero es que eso no funciona de esa manera. Inclusive fue con Claro. una administradora anterior que hizo ese tipo de cobros, pues, y me lo quería presentar a mí como que ya lo había pagado. Ah, Entonces, bueno, fue, claro. al final no le quedó de otra que cancelar la deuda, pero los morosos son los que presentan mayor grado de conflicto Sí, en los condominios y los que también nos dan más trabajo, porque hay que revisar sus casos, revisar las deudas, evaluar propuestas, llegar a convenios para que la claro. persona se ponga al día y evaluar todo tipo de estrategias, porque de verdad la situación económica actual en Venezuela no es nada fácil. Claro. Inclusive personas que tenemos trabajos que se pueden decir que son trabajos estables y que nos generan un buen ingreso, cada día se ve mermado. Entonces uno tiene que reinventarse, Así tanto es. para financieramente en la vida personal como para brindarle una solución a aquella persona que debe para que se pueda poner al día. Perfecto. Ya estamos terminando y quisiera preguntarte, Anabel, ¿qué es lo que más te gusta de esta actividad como administradora de condominio? Mira, cuando yo inicié, me gustaba porque era una manera de interactuar con otras personas, resolver casos, me gustaba mucho resolver los casos, ayudar a las personas, pero ¿qué es lo que más me gusta? Eh, que es un trabajo que no todos son iguales, o sea, no todos se presentan igual, todos tienen un reto, vamos, todos los condominios presentan un reto. Y cuando tú vas digamos, cuando vas a ejercer pues tu profesión como contador público, no nada más eres contador público, eres mediador de conflictos, eres abogado, Claro, eres profesor, Recursos humanos. mira, hacemos malabares, o sea, es una profesión, administrar condominios tiene de todo, de todo. En la Sí. parte por lo menos en mi caso, que soy contador público, tiene un poquito de todo, tiene un poquito de lo que son los impuestos, tiene un poco de lo que es la ley orgánica del trabajo, la aplica, o sea, yo aplico todos mis conocimientos contables en un condominio, entonces eso es lo que me gusta, es muy versátil. Aquí perfecto, vemos muy de todo versátil. y trabajamos de todo. Ok. Y en tu caso, María Ángel, la misma pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestra actividad? Pues, a mí particularmente lo que más me apasiona son las finanzas, ¿verdad? Ah, Pero cuando incursioné en este mundo, como dice Anabel, de verdad es tan agradable, pues como tú puedes verlo todo en un mismo condominio. O sea, tú puedes ser recursos humanos, calcular nómina, manejar personal, ser abogado, representar al condominio, ser administrador, mediar con los copropietarios, de pronto ser la persona que dirige una asamblea, llegar como mediador para resolver un conflicto. De verdad que uno en este mundo aprende de todo. Y como le digo, en mi experiencia anterior de la administración, junto a esta, de verdad que siento que me nutre más como profesional y como persona, porque a veces también te ves en situaciones personales de la comunidad que te toca escuchar, resolver, opinar, dar una sugerencia y cuando tú ves que eso se soluciona, se resuelve, te da una satisfacción distinta a llevar una administración de una empresa que quizás es como más fría, ¿no? Aquí es como el lado más humano porque estás trabajando con una comunidad donde esas personas residen y viven y hacen y buscas dar lo mejor de ti para que esa comunidad sea cada día mejor, se vea mejor, esté mejor, funcione bien. O sea, siento que nosotros como administradores de condominios le damos un valor agregado a esa comunidad o es nuestro deber hacer un aporte a esa comunidad para la sana y mejor convivencia. perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias, Anabel, por habernos acompañado y
y contado parte de lo que haces como administradora. María Ángel, lo mismo, muchas gracias por la generosidad de ambas de querer compartir. Compartir con los colegas, como ya saben, de todo el mundo que nos ven. Espero que a ellos también, a cada uno de ustedes, estimados colegas, les haya servido para que conozcan un poco más de este lindo país que es Venezuela, de su gente y también, por supuesto, de nuestros colegas que están trabajando por allá. Así que muchas gracias, Anabel, muchas gracias, María Ángel, y gracias a ustedes Gracias a también usted por por la escucharnos. invitación. Pónganle me gusta a Gracias. este programa si les gustó lo que dijo María Ángel o Anabel y también suscríbanse a nuestro canal porque así nos ayuda a llegar a más colegas. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Chao. Gracias, Aníbal. Chao.